fluye aquí. Traes sanidad, traes libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Declaramos hoy todos juntos que yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Decimos juntos, hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Porque hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Shalom hermanos, otro Shabbat Mat para compartir con ustedes el día santo y apartado del Señor, Yahweh, justamente que Él ha dispuesto desde la creación del mundo. Hoy vamos a compartir contigo la tercera parte de la historia de Israel. Hoy vamos a entrar en una etapa de preguntas y respuestas. El maestro que hizo esta enseñanza, Jonathan Mira, va a responder a los presentes que están en la clase justamente las preguntas que ellos tengan. Nosotros, como Shalom Israel Radio, somos una radio que transmitimos estas mismas enseñanzas de maestros, que corroboramos que las enseñanzas son correctas y las subimos aquí principalmente por los cortes que hay a veces en YouTube, los cortes cuando uno va a escuchar y aparece la música y corta la inspiración de la enseñanza, y entonces tratamos de subirla a un canal justamente para que ustedes no tengan cortes en la enseñanza. Por eso este canal no está monetizado y compartimos las enseñanzas de varios maestros que consideramos que son correctas, sin lucro, y tratando de compartir sabiendo que toda esa enseñanza es inspirada por Dios y es de Dios directamente. O sea que si bien la hacen varios maestros, las enseñanzas son de Dios y son para todo el mundo. Todo aquel que cree en Jesús, en Yeshua, será salvo, dice la Escritura. Y en las Escrituras parece que vos tenés la vida eterna. Y justamente las Escrituras que habla también es lo que conocemos como la Biblia hebrea o el Pentateuco, junto con los escritos. Bueno, vamos a compartir esta enseñanza, espero que les sea de bendición. Comparte y aprende y descubre más de lo que te hace falta.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Puede contestar ahora mismo, pues está abierto el espacio para hacerlo. Y si no, pues nada, saludarnos, abrazarnos y desearnos una muy buena noche y fin de jornada. ¿No? Muy bien. Damos un minutito. Sí, yo dejé tiempo aposta, intenté ajustarme lo más posible al programa. Claro. Ha habido hay algunos desfases de minutos, pero he intentado dejar estos minutos finales hasta las 8 aproximadamente, que era la hora prevista de terminar, precisamente para esto. Si hay alguna pregunta relacionado con el tema que obviamente hemos tratado, pues adelante. Está abierto el tiempo, como ha dicho Marco. Así que... Ahí está. Vamos a dar tiempo si alguien quiere hacer alguna consulta. Sí, recordad abrir el micrófono. Ahora sí. Si alguien tiene alguna pregunta, abra su micrófono. Ahora es el momento. Y adelante. Muy bien, ahí. Freyman por el chat. Freyman, creo que desde Colombia, si no recuerdo mal. Sí, sí, señor, desde Colombia. Pues Muy primero, bien, un gusto. por muy buena conferencia, pero tengo una inquietud. Sí. Se habla de la plenitud de los gentiles ahí con Efraín, ¿cierto? Ahí, bueno, sí, esa también fue la palabra que usted usó, plenitud de los gentiles en Génesis. ¿Es esa misma plenitud a la que se refiere el apóstol Pablo luego en Romanos o es otra plenitud? Buena pregunta, Freyman. Agradecerte también tu interés por el webinario y agradezco tu participación y tu pregunta. La respuesta es sencilla, sí.
es la misma. Es la misma. El amado apóstol Pablo, conoce ese texto, conoce la profecía tocante a Efraín, conoce su desarrollo, y cuando él escribe la carta a los romanos y cita o hace mención a la plenitud de los gentiles, esto creo que es capítulo 11, está hablando de eso. Está hablando de eso y dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo, porque la plenitud de los gentiles es Israel, como hemos visto. Entonces, muy buena pregunta, Freeman, y ahí te dejo ese apunte también. Muchas gracias. Y un saludo para Colombia. Tenemos ahí un hermano querido en Colombia. Muy bien, ¿alguien más? Por acá tenemos varias cosillas, Jonathan, Sí, adelante, Roberto. pero le vamos a dar paso a mi esposa. Ah, bueno, pues nada, entonces, adelante, Rosario. Nada, gracias Jonathan por la enseñanza. Mi pregunta era, no sé si cuando se dice que Esdras leía Torá, puede ser que cuando explicaba no era así de lo que estaba leyendo, sino una traducción, porque como habían extranjeros y no todos hablaban el idioma que estaba leyendo en ese momento Esdras, podría ser por lo que tú me has dicho, no sé si viene a colación. Gracias, Jonathan. Sí, muchas gracias, Rosario. Buena pregunta. Un saludo para la Embajada de Ecuador aquí en España. Y sí, existen dos maneras de entender ese texto. Yo creo que no hay que descartar ninguna. La primera es como tú has dicho, es decir, cuando dice el texto bíblico, creo recordar que habla de que le ponían el sentido de tal manera que entendiesen la lectura. Entendemos que lo que hacían era precisamente que el texto se entienda. Yo te leo y tú no conoces lo que lees, por lo tanto te digo que pone ahí. Eso en primer lugar. Por otro lado, tampoco hay que descartar que lo que hacían eran pues instruir al pueblo. También. Por lo tanto, que es otra manera de entender ese texto, ese relato, y no contradice a la otra en ninguna manera. De hecho, a medida que fueron pasando los años, esto es lo que llegó a ocurrir. Es decir, que la ley se había interpretado, no solo que se había leído. Por lo tanto, pues eso en algún momento de la historia tuvo que empezar también. Así que nada, muchas gracias, Rosario. Sí, Roberto. Ahora sí, Roberto, me vas a pasar con alguien más. No, bueno, yo... Sí, si hay algún hermano... Incluso Paula. Está Daniel, qué alegría. Está mi hermano y está Ivonne también, está Daniel y Ivonne aquí, te están escuchando. Un abrazo, Daniel, Ivonne, qué alegría. Solo veía aquí a los titulares. Igualmente, Jonathan. Un abrazo. Un saludo. Te iba a decir, siguiendo la misma línea de Esdras, ya que Rosario iba, yo tengo varias cuestiones, pero voy a hacer esta que me parece un poquito más... a ver cuál es tu opinión. Esdras 10 nos dice lo siguiente: nosotros, infidelidad contra nuestro Dios, pues hemos tomado mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, pero a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, despediremos a todas las mujeres y a los hijos nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor. Vale. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Porque más o menos yo le doy mi interpretación, ¿vale? Pero teniendo en cuenta todo el transcurso, por eso este texto me es muy complicado a mí al menos, pero tengo un poquito ahí mi entendimiento. Pero sí, por solo poner un caso específico, Moisés con la cushita etíope, y Moisés ya tiene la Torá, donde se dice que no se debe. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí con esta gente en Esdras, que ya están allí y que el Señor acepta, como estás diciendo tú muy bien, gente que venga de extranjera? Yo tengo mi opinión, pero no entiendo exactamente bien en este sentido qué es lo que ocurre aquí. No sé cuál es en cierta forma ahí,
lo que tú ves, ¿vale? Porque es complicado, ya que las despiden. Estás cordialmente invitado a tomar un café a mi casa cuando quieras. Que no nos dejan movernos no nos dejan movernos de ciudad, de calle sí, de calle nos podemos Bueno, mover todavía. bueno, pero tú y yo compartimos hasta wifi porque estamos aquí al lado, ¿eh? Muy bien, buena pregunta también, Roberto, muchas gracias. Vale, no puedo profundizar mucho, porque me gustaría dejar por si hay alguien más que tenga alguna pregunta, y por eso te decía en broma, pero en serio, lo del café, y lo podemos hablar. Dios, el Dios de Israel, en su ley para Israel, no prohíbe los matrimonios con mujeres extranjeras. Lo que él prohíbe es matrimonios con determinadas mujeres extranjeras, es decir, de alguna nacionalidad concreta. Y lo dice por varios motivos que ahora pues no tendríamos tiempo de verlos, ni tampoco vienen al caso, pero prohíbe de algunas nacionalidades en concreto. Que Moisés tomara una mujer de Etiopía no había ningún problema. Incluso, segunda idea, Ruth era moabita, pero ella no siguió viviendo como moabita. Ella abrazó el pacto. Por tanto, es necesario que incluso se contempla Rahab era cananea. Rahab no hubiese podido, ya tenían la ley de Moisés, no hubiese podido formar matrimonio. Pero ¿qué ocurre con Rahab? Lo mismo que con Ruth. Ellas abrazan el pacto del Dios de Israel. Hablamos de convertirse al Dios de Israel. Por lo tanto, aquí entiendo que estas mujeres que son echadas con sus hijos no han hecho eso. Y siguen siendo, por lo tanto, extranjeras. Ahí es lo que te puedo aportar, Vale, Roberto. digamos de pronto, si eso es lo que yo entendía, y lo digo por muchas cuestiones que se han hecho teología con esto, de que, no sé, en fin, no quiero alargarme, pero sí, más o menos eso es lo que yo veía y entendía también. Porque no hay otra. O sea, no existe algo como que alguien se llega al Señor, obedece su pacto, se rinde a Él y que el Señor no lo acepte. Eso no se ve exactamente, no entiendo eso que pase, al menos aquí en Esdras no veo eso. Yo veo lo que tú contemplas en este sentido. Vale, pues no sé si luego no hay nada más, a lo mejor te suelto 2 o 3 más. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. No sé si hay alguien más que se anime, alguna pregunta más. Este es el momento. Este es el momento. Habla Freyman nuevamente, si puedo hacer otra pregunta. Adelante. Claro que sí, Freyman, con gusto. Yo quiero aprovechar. Bien hecho, bien hecho. Una pregunta. Bueno, lo que se llama iglesia, en toda la historia que se narró y en la profecía que se dio, nunca aparece como tal, ¿sí? Pero supuestamente en el Nuevo Testamento nace esa iglesia. Pregunto, ¿esa iglesia que hoy se predica a nivel cristiano, sí se ve en el Antiguo Testamento, o esa iglesia que hoy se predica son esas 10 tribus de Israel que tenían que volver otra vez a ser parte del pueblo para la salvación? Muy bien, buena pregunta también, Freyman, muchas gracias. Estás aprovechando bien. Estás aprovechando bien. Bien hecho, muchas gracias. Bien, entiendo el punto, ¿no? Entiendo la cuestión. Entonces, en la Biblia hebrea, la idea de una iglesia cristiana no existe. No, como hemos dicho, no hay cristianismo por ningún lado en la Biblia hebrea. Entonces, tomar algunas ideas como es la de la iglesia a día de hoy, de ahí no se puede. No se puede, es imposible. Ahora,
y como he dicho, pueblo de Dios hay uno y Dios no lo ha reemplazado. Entonces, si Dios no lo ha reemplazado, o el Dios de Israel no lo ha reemplazado, que no lo reemplacen los hombres. Porque en ese caso están yendo, aunque sea bien intencionadamente, aunque sea en ignorancia, están yendo en contra de ese Dios. Dicho esto, cuando hablamos, y por eso quería también comentar el tema de las dos casas en el webinario, porque se han dicho muchas cosas, y no digo que tú fueras por ahí, no sé, no conozco cuál es tu pensamiento al respecto. Voy a hacer referencia a ideas que sí existen y que sí me he encontrado con respecto a las dos casas, y espero que eso también te pueda ayudar con esa pregunta. No es que la iglesia sea Efraín. La iglesia, cuando hablamos de la iglesia cristiana, y dentro de la iglesia cristiana hay multitud de ramas, y no me voy a temer, hablo de manera general, como la iglesia cristiana, como cristianismo. No es que todo Efraín está ahí metido. Puede ser que haya Efraín ateo, puede ser que haya Efraín budista, puede ser que haya hinduista, puede ser que haya Efraín taoísta. Es decir, no necesariamente Efraín es la iglesia cristiana, ni mucho menos. ¿Que habrá Efraín dentro de la iglesia cristiana? Sí, pero también habrá judío dentro de la iglesia cristiana. No Efraín, Judá dentro de la iglesia cristiana. Porque recordemos que, como hemos visto, del exilio de Judá no vuelven más que unos 50 y poco mil en total, entre el retorno de Zorobabel y Josué y el retorno de Esdras y Nehemías, vuelven, voy a poner como mucho, unos 60.000. Bueno, esto no es toda la nación de Judá. Judá, aún a día de hoy, está regresando a su tierra. Aún a día de hoy hay judíos que son judíos y saben que son judíos, genéticamente judíos, que no están viviendo en Israel. Por lo tanto, no hay tal cosa como que Judá ya está donde tiene que estar y Efraín está volviendo y está saliendo de la iglesia. Puede que sí, pero puede ser que uno de la iglesia cristiana no sea ni Efraín ni Judá y sea netamente gentil, sin ningún tipo de conexión genética con lo que ha sido Israel. Entonces, por eso decía el tema de las dos casas, y lo quería ver, y te agradezco que me hayas, porque puedo comentar también todas estas cuestiones. Hablamos en términos, siempre que hablemos de las dos casas, hablamos en términos generales, no absolutos, porque ¿quién de nosotros puede llegar a conocer la genética de toda la humanidad? ¿Y dónde está ubicado quién? Eso está anunciado por los profetas, se llaman ovejas perdidas, y el que sí sabe dónde están es el Dios de Israel. Entonces, si queremos colaborar de alguna manera con el Dios de Israel en el encuentro de estas ovejas, que sea el Dios de Israel el que nos guíe y que Él las llame allí de donde estén. Porque, como hemos leído en la profecía, dice que los va a recoger de Egipto, de Patros, de las costas que están lejos, y no se habla de una religión en concreta, se habla de lugares geográficos. De lugares geográficos. Entonces, de allí tendrán que venir a la tierra que les fue prometida a sus padres. Así que bueno, espero también, Freyman, que te haya podido aportar algo. Muchas gracias. Silvia. Usted. Sí, Freyman. A ver, ¿por alusiones, Freyman? Sí, no, muchas gracias a usted. Muy buena respuesta. No hay de qué, Freyman, un gusto. Silvia, ahora sí. Silvia había levantado la mano. Silvia Sánchez. Sí, es que no me salía el micrófono. Vale, muy bien. A ver, es que tengo como una de cuando, porque yo el otro me lo he perdido, luego
lo miraré, la Ujú. otra parte, ¿no? Que hiciste. Pero al principio cuando dices que en realidad el Dios de Israel, cuando se manifiesta tal y como Dios de Israel, ¿no? Fue cuando se le manifiesta a Abraham, ¿no? Has dicho Yod Hei Ba Hei, ¿no? O a Moisés. A Moisés, correcto. Vale. Que no se reveló así a los Eso, padres. no se Por le su nombre reveló. no se dio a conocer. Ujú. Entonces, ¿cuándo realmente se les empezó a llamar hebreos? Porque al principio has dicho que Abraham, ni siquiera su mujer, ninguno eran lo que ahora se le llama israelitas ni nada, ¿no? Venían de Claro. otras tierras y tal. Ujú. Y estaban en Egipto y adoraban a los dioses de Egipto, o sea que ahí no existía para nada el Dios de Israel, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, Claro. sí existía porque a él se le reveló a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y tal, pero que no existía lo que es su presencia para manifestarse, ¿no? Porque si estaban ahí con los egipcios y adoraban, hacían idolatría, pues aunque él salió de la casa de sus padres y siguió la orden que le dio Dios de Israel, pues a ver si me aclaro. Lo que yo quiero decir es cuando realmente empezaron a tener más una identidad, ¿no? Como Israel, como Vale, hebreo, tu pregunta, vale. Es que hay varios conceptos ahí que a veces es lo que ocurre. Y es normal, ¿eh? No, incluso a mí, a la hora de hablar, los usas como sinónimos cuando a veces no son sinónimos o pues no se dieron en ese momento concreto. Pero no es tan... Al final, cuando uno se pone delante de la Biblia a leer, sale, ¿eh? No hay mucha cuestión. Entonces, a ver si he entendido bien. Lo que quieres saber es en qué momento ellos se empiezan a ser Israel como pueblo. ¿Te refieres a eso? ¿En qué momento el Dios de Israel se manifiesta como tal? Claro, porque ¿Cuál es la cuando los pregunta? sacó de Egipto, que Sí. ahí estaban, pues ahí ya ellos se identificarían, ¿no? con ese Dios, ¿no? Sí. ¿O fue De hecho, después? vale. A ver, ellos, aunque eran idólatras en Egipto y por tanto servían a los dioses de Egipto, la religión era la egipcia, Sí. hay una promesa dada a los padres. Y es que de Egipto iban a salir. Ajá. Y es que de Egipto iban a salir. Luego, no hay que descartar que dentro de ese grupo se mantuviera viva esa esperanza de salir de Egipto. De hecho, Moisés hace una tentativa de libertar al pueblo, que le sale mal, porque mata a un egipcio, lo pillan y tiene que huir. ¿Vale? Entonces, hay algunos datos que muestran indicios de que esa promesa de redención no se había perdido. Otra cosa distinta era que supieran que Dios lo tenía que hacer, o que tuvieran muy claro que Dios iba a hacer eso. Y es a Moisés, por vez primera en la Biblia hebrea, donde se nos dice, y Dios es el Dios de Israel, se revela a Moisés diciéndole, yo soy Yo el soy que el soy. que soy. ¿Vale? Sí, sí. Hay otras traducciones de eso también, ¿eh? No es la única posibilidad, ¿vale? Otros traducen de otra manera y al final yo me quedo con la idea de yo, el que es, el que era y el que será. Claro, sí, sí, el que siempre El fue, que ¿no? es, en el judaísmo se le empezó a llamar el eterno, Sí, sí. el eterno. Es decir, aquel que siempre ha estado y que siempre Claro, estará. desde el principio de ¿Vale? la creación Sí, del mundo, el que creó exacto. todo y el Sí, que... según la fe de Israel, ¿eh? Según la fe Claro, de Israel, el que creó todo fue el Dios de Israel. Según otra fe fue otro Dios. Pero según bueno, la fe de ya, Israel, según la ya, Biblia ya. hebrea, el que lo creó todo es el Dios de Israel. Claro, Ahora bien, es en Egipto cuando llega Moisés como libertador y habla primero con Aarón y luego con los ancianos del pueblo, que van juntos. Allí no es como las películas que se presenta Moisés solo ante Faraón, van todos juntos. Allí hay una comitiva. ¿Eh?
Ahí están los sindicatos de los trabajadores hebreos también, ¿eh? Y van a hablar con Faraón. Y es ahí cuando, a través de los discursos con Faraón, a través de lo que el pueblo iría viendo, el obrar de ese Dios, Claro, sí, cómo se donde empieza a manifestó. gestarse esa identidad nacional con un Dios propio, que es el Dios de Israel. Hablaríamos ya netamente ahí de eso, de ya Sí, un sí. Israel como pueblo y un Dios de Israel, con No, un claro, nombre y dado a incluso Moisés. ellos a lo mejor tampoco lo veían como una identidad en plan separatista, sino que era el único Dios, el creador y punto. Ahí empezaron me imagino, a entender que todos esos dioses a los que estaban adorando no tenían nada que ver, ¿no? Fueron vencidos, Con el fueron creador, vencidos por el Dios de Israel. claro. Fueron vencidos por Y, el Dios de Israel. y no sé si sabes lo que significa, es que como tú estás estudiando, es que yo una vez lo escuché, la palabra Israel, ¿vale? Que escuché realmente lo que significaba. Creo que tiene algo que ver con conectarte con ese Dios, ¿no? Eterno o algo así. Sí, El que sin duda. vuelve, ¿tú sabes lo que significa esa palabra? La palabra Hay Israel. varios. El tema de los nombres, cuando me preguntan por los significados de los nombres hebreos, Sí. hay gente que lo tiene muy claro y te dice, no, significa esto. Bueno, yo no me atrevo a ser tan dogmático con el significado. ¿Por qué? Porque normalmente un nombre tiene relación con una palabra, pero no es esa palabra. Puede ser otras también. Ya, Entonces nos claro, abre un abanico, el nombre nos abre un abanico amplio de ideas muy y más amplio. bien funciona por conceptos o por frases, más que por una palabra concreta. Entonces, Claro, Israel tiene varios significados. Lo que sí es cierto, y que esto es indudable, que es un nombre dado por el Dios de Israel y que conecta a Israel con su Dios. Porque la terminación él nos apunta al Dios que se reveló como el Dios de Israel. ¿Vale? claro. Eso sí, eso sin duda. Gracias. Nada, muchas gracias a ti, Silvia. Muy bien, Nico, siguiente. Tenía también la mano levantada. Vale. Vale. Bueno, lo primero, buenísimo, qué bueno, qué lindo poder compartir con todos esto tan bonito, este estudio tan bonito que hemos aprendido y tantas cosas. A ver, la pregunta para ser directa tiene que ver con algo también como comentaba nuestro hermano de allí de Colombia. Más que nada lo digo por el hecho de que creo que la misma cuestión a lo mejor que él ha hecho me ha tocado en diferentes ocasiones hablar sobre este tema. Y me gustó mucho algo que tú dijiste cuando dijiste Dios, creador del pueblo de Israel. Y cuando hace referencia al versículo que dice mío eres tú, ¿no? Hay un debate, que es un debate bastante abierto, cuando se habla de la Israel espiritual y la Israel del Antiguo Testamento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo demostrar bíblicamente que no hay esa separación de lo que sería una Israel espiritual y una Israel terrenal? No sé si se me entiende la pregunta. Sí. Sí, Nico, muchas gracias. Y además, ya lo sabes, estoy muy contento también de que hayas podido estar hoy con todos nosotros y formar parte. Un gusto. Y vale, en cuanto al Israel de Dios, ¿verdad? Israel de Dios, que es una frase que también aparece en los escritos llamados Nuevo Testamento. Creo que es Pablo que habla de esa idea. Israel, como pueblo, siempre fue de Dios. Como ya hemos mencionado en el primer bloque, mío eres tú, yo te engendré. Es decir, un padre, como en este caso se presenta a Dios mismo como padre, que tiene un hijo cuando el hijo no es suyo, a menos que sea un bastardo, el hijo suyo le pertenece.
¿De quién es ese hijo? De su padre. También de su madre, por supuesto. Ahí estamos hablando de Dios, que se presenta como padre. Israel es hijo de su padre. Y su padre es Dios. En un sentido, hablando del factor divino, ¿verdad? Esto no ha cambiado. Otra cosa distinta es que a día de hoy, Israel, cuando hablamos de Israel, la gente se va automáticamente a allí, a Palestina, lo que mal se llama Palestina, y se habla de el Israel político. El Israel político. Entonces, claro, tú me dices, hablas de Israel con alguien, las ideas que vienen, la asociación de ideas que vienen, pues están lejos de la Biblia. De la Biblia cristiana están lejos y de la Biblia hebrea más lejos todavía. Entonces, tú me decías cómo puedo convencer, ¿no? O argumentar a alguien Bueno, no podemos. Lo más que podemos la persona desea, pues es empezar la Biblia desde el principio. Ir viendo qué ocurre, ¿no? Como hemos hecho hoy, hemos empezado desde el principio y hemos ido en adelante. Si la persona quiere, hay que invertir. Que no lo... Pues, yo no voy a ser la persona que se lo va a hacer ver. Yo lo tengo muy complicado para hacerle ver algo a alguien. A duras penas me cuesta a mí cambiar y me cuesta a mí... yo no voy a cambiar a nadie ni hacer que otra persona piense de manera diferente. Puedo compartir lo que sé, como he hecho en esta tarde, con sencillez, con pasión, pero los cambios yo no los puedo producir. Entonces uno puede exponer la información que tiene, intentar, sí, el deseo está de persuadir, pero la otra persona tiene que querer también en este caso. ¿Vale? Entonces, Israel solo hay uno, es el Israel de Dios. Hay una idea que no he podido desarrollar, que es la idea del remanente. Siempre ha habido un remanente. Cuando tú miras la Biblia hebrea, siempre ha habido dentro de lo que era la generalidad de Israel un grupo que había permanecido fiel a las promesas. Los que regresan, fiel al pacto, fiel al pacto de Dios. Los que regresan son un remanente. No regresa todo Israel. ¿Y regresan por qué? Porque creen en la palabra de Dios. Hubo muchos que no regresaron, que se quedaron en Babilonia. ¿Por qué no regresaron? Entonces los que regresan son el Israel de Dios. Ese Israel de Dios, que está ahí, que ha regresado, que está reconstruyendo el templo, los muros, conforme a lo anunciado. Luego empieza a configurarse y a desfigurarse. Empieza a crecer y ya hay Israel que ya no es Israel de Dios. Tienes el caso de Roma en el año 70 que vuelve a destruir Jerusalén. ¿Por qué se vuelve a destruir Jerusalén? Porque a excepción de un pequeño remanente, Israel, como pueblo, había quebrantado el pacto. Entonces hay un remanente que permaneció fiel al pacto. Y eso ha sido una continua en la historia. A día de hoy, pues más de lo mismo. Pero Israel, el Israel de Dios, ha sido de Dios siempre. Eso no hay como quitárselo. ¿Nico? Sí, No sé si sí. levantaste la mano otra vez o... Otra vez. Dale. Muy bien. Sí, bueno, a ver, por ahí el argumentar un poco el tema a la gente que no sabe o que no tiene nada de conocimiento y tal, obviamente es muy difícil y claro, lo que tú dices, hay que invertir mucho tiempo y muchos cafés. Pero no digo de la gente que no conoce. Te lo comento también un poco también por la línea donde a lo mejor ya estaba yendo este hermano de allí de Colombia. Incluso te lo digo por lo que a mí me ha tocado con diferentes personas, vamos a llamarlos así, que bueno, que he tenido algún que otro debate, un buen debate, no malo, con este respecto, ¿no? El tema es el siguiente, cuando hablamos de mandamientos y de obedecer la ley de Dios y tal, lo primero que te sacan es justamente lo que hablaba y lo que te hacía referencia con el Israel espiritual o el Israel de Dios.
que obviamente lo dice Pablo allí en Gálatas, ¿no? Cuando le habla, que está expresando lo que cuenta de Gálatas en el Israel de Dios. El tema está en que cuando ese versículo, obviamente, sabemos que mal interpretado y todo, provoca esta doctrina, que es justamente la que hoy se ve y que se predica, y que se enseña, que habla sobre el Israel espiritual, por lo tanto, que pertenece ahora, que es como un Israel nuevo, que Jesús crea a través de la iglesia, que es lo más o menos lo que hacía un poco referencia este hermano de Colombia, y que ahora ese Israel nuevo, que pertenece a Jesucristo, ya no tiene que cumplir mandamientos. Por eso es que o sea, quitamos el Shabbat, quitamos varias cosas que hay, donde incluso me llegaron a decir que a partir del concilio de Jerusalén, solamente para los gentiles teníamos que cumplir, o tenemos que cumplir solo esos 4 mandamientos que en principio hablan allí los apóstoles, ¿no? Entonces, a eso es lo que un poco también que me refería, ¿no? Porque si bien la separación es muy fuerte, Israel, pueblo de Dios, y el nuevo Israel de Dios, o el nuevo Israel espiritual, que se hace referencia a partir de ese nuevo pacto que se hace a través de Jesús, ¿no? Entonces, a eso es lo que hacía referencia. A veces cómo podemos mostrar más en profundidad de que no hay una división como tal, sino que lo que tú dices, el mismo Israel del Antiguo Testamento sigue siendo el mismo Israel que Dios ama, que somos nosotros que éramos y que estábamos desparramados, pero seguimos siendo Israel. Por lo tanto, volvemos al pacto ese que hacía referencia, que para poder pertenecer a ese Israel tenemos que volver al pacto. Entonces, bueno, un poco todo eso. Muy bien, Nico, muy bien, muchas gracias. Con Roberto he quedado con un café, contigo quedo con otro. Y te vas a tener que venir podemos, a Madrid. podemos hacer un Skype virtual, un café virtual. Me imaginaba de alguna manera que podías ir por ahí, hasta donde nos conocemos. Entonces, te puedo responder con otra pregunta. ¿Cuánta agua necesita un cactus? La necesaria. Sí, pero un cactus no necesita mucha agua, ¿verdad? Hay que regarlo muy de vez en cuando. De hecho, si a un cactus le echas mucha agua, lo que puedes hacer es matar al cactus. Demos el agua necesaria. No sé si contesto a tu pregunta. Totalmente, sí. Muy bien, muchas gracias, Nico. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Ahí, Freyman. Muy bien, adelante, no hay nadie más con la mano levantada. Y si no hubiera nada más así destacado, pues incluso podéis escribirme si alguien tiene alguna duda. Al mismo correo, lafedeisrael@gmail.com. Los que estáis lejos, os habéis conectado desde otros países, y los que estáis por aquí cerca, también sabéis dónde encontrarme. Así que doy paso a Freyman, y si no hay ninguna pregunta más, pues ya daría paso a Marco para el cierre del webinario. Así que adelante, Freyman. Bueno, falta mi café también, ¿no? Cuando que... Mira, un café de Colombia no te lo voy a rechazar yo. Bueno, escuchando la persona que habló ahorita, y bueno, lo que ha hablado, lo que se ha escuchado, pregunto esto para hacer la pregunta. El Nuevo Testamento, ¿sí podemos confiar en él o solamente debemos confiar en el Tanaj?
haces la pregunta para hacer la pregunta después. Exacto, Bueno. o sea, porque si me dice que sí, o si me dice que no, pues ahí hago o no hago la pregunta. O sea, me estás poniendo en un aprieto. Invítame primero al café, Freyman. Invítame primero al café. Bueno, se dice muchas cosas al respecto. Y más en algunas corrientes, uno encuentra de todo. Hay un texto que dice, es Pedro, el que escribe, diciendo que los indoctos e inconstantes tuercen lo que Pablo escribe y sigue diciendo así también como las otras escrituras, hablando de lo que en el cristianismo se conoce como Antiguo Testamento. Por lo tanto, hay una cierta equiparación de lo que Pablo escribe con la Biblia hebrea, según la consideración de Pedro, en este caso. ¿Podemos confiar en ellos? Depende de la traducción de la Biblia que tengas. No sé si hay pregunta o no hay pregunta. No sé si hay premio o no. Bueno, la verdad, no sé si contestó o no contestó. Ahí también sería el punto mío, porque es que la idea es, porque es que si creemos en la escritura, por ejemplo, yo tengo el Brit Hadashah en hebreo, sí, yo tengo el hebreo español, sí, pero yo sé que no fue escrito en hebreo. Yo también tengo la Biblia griega, en griego, porque, o sea, según lo que se cree históricamente, pues se escribió en griego koiné. A lo menos que pues muchos eruditos estén mal. Se cree que el único que fue escrito en hebreo fue Mateo, pero eso es de discusión. Ahí sí no se mete uno porque son discusiones eternas. Pero si podemos confiar en el Nuevo Testamento, uno ve que cuando los gentiles se arrepienten, ¿sí? Los gentiles se arrepienten. Incluso vemos que Pablo predica en las sinagogas. Él llega a Éfeso, y en Éfeso, y como a todos los lugares en sí, va a la sinagoga a predicar y hablar, porque ahí era donde estaban las personas que querían escuchar. Pero cada vez que creían en él, los sacaba en grupo aparte y les enseñaba, ¿sí? Nunca les decía, ustedes son Israel, ustedes son parte de Israel, ustedes son las 10 tribus perdidas de Israel, sino que uno ve que les decía era, ustedes no tienen que circuncidarse, porque no sé, a lo menos que yo esté leyendo una versión inadecuada, no veo circuncisión por ningún lado. Incluso lo que entiendo en Gálatas, en lo que habló con Pedro, es un poco de estas cosas. Entonces, ni circuncisión, ni muchas otras cosas de que se vienen hablando. Entonces, digo, o sea, nunca, o bueno, en lo poco. Freyman. Bueno, pongo a Dios por testigo que yo no he quitado a Freyman de la llamada. Se saltó solo. Vamos a darle, si se vuelve a conectar. Podemos darle un poquito de tiempo, capaz que quizás habrá Sí. el mismo... Por la batería a lo mejor, no sé si se conectaba desde el teléfono, pero pongo a Dios por testigo que estaba esperando Confiamos en ti, que no lo quitaste de medio porque estaba poniendo en un aprieto. No, es muy importante, mientras que si esperamos si este muchacho se vuelve a conectar para que continúe con su pregunta, creo que una de las cosas que son muy, muy importantes y que tenemos que tener en cuenta hoy por hoy, que lo podemos hacer porque hoy tenemos las posibilidades y está a nuestro alcance, el poder contar con muchísimos más datos históricos, con herramientas que están a la mano para entender el contexto donde fue escrito,
escrito por quién, de qué manera fue escrito, en qué situación política. Todas estas cosas son herramientas que nos ayudan a entender los escritos apostólicos. Y me resulta a mí interesante, aparte de, obviamente, tener una traducción, como tú bien dices, Jonathan, lo más confiable, lo más acercada a los manuscritos más antiguos que podamos tener acceso, que son los más fieles al original, si se puede. Entonces creo que es interesante tanto para el Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento, como para el Nuevo Testamento, tener ese conocimiento dentro de lo que el Señor nos permite alcanzar de ese contexto, con un contexto político, esa cultura de hace 2000 años, esa cuestión geopolítica y bueno, todo un montón de datos culturales que son muy importantes a la hora de entender e interpretar un texto. Creo que quería aportar un poquito con ello, que son cosas que nos van a ser muy útiles a la hora de filtrar y entender mejor un texto o toda una carta paulina o una forma literaria en cual un escriba o un apóstol escribió. Pues sí, así es, Marco. Gracias por ese apunte. Sin duda. Cuando uno va a estudiar la Biblia, tiene mucho que estudiar. Mucho. Los idiomas bíblicos, para empezar. Aunque sean una base, hay que tener. La Biblia no fue escrita en castellano, en español, en portugués, en rumano, en ruso. Fue escrita en hebreo, arameo y ese cuerpo de textos llamado Nuevo Testamento en el cristianismo, en griego. Es lo único que se ha encontrado a día de hoy. A día de hoy no hay un documento fiable del Nuevo Testamento que esté escrito en un idioma que no sea el griego. Lo demás, creo que a día de hoy, son inventos interesados para promover determinadas corrientes, pero no es o no se corresponde a la realidad actual. Que mañana se encuentran 2 millones de pergaminos del Nuevo Testamento en hebreo. Muy bien, a día de hoy ese descubrimiento no existe. Por lo tanto, no podemos aceptar o alguien serio no debería aceptar un Nuevo Testamento en un idioma que no sea griego. Eso para empezar. Y luego, pues como tú muy bien has dicho, la cultura, y se mezclan muchas culturas, sobre todo en la Biblia hebrea. Cantidad de culturas tremendas. Uno no acaba estudiando la cultura con las que llegó a coincidir el pueblo de Israel, con las que llegó a convivir y con las que cogió cosas de esas culturas y las incorporó a su realidad. Entonces, cuando uno estudia, tiene mucho por estudiar. Lo otro, pues serán acercamientos que se hace uno a la Biblia hebrea, en este caso, será una aproximación, será un devocional, será un compartir, como a veces se le llaman algunos. Pero estudiar requiere muchísimo, requiere mucho, pero a quien quiera estudiar, que estudie. A quien quiera estudiar, que estudie. Esto no es para desanimar a nadie, ¿eh? Esto es para decir, hay trabajo, vamos a remangarnos y adelante, ¿eh? Así que nadie se desanime, sino al contrario, coja fuerzas y diga, yo quiero, vamos, y empiece. Totalmente de acuerdo. A escudriñar y a escarbar, ¿no? Como dice las palabras, que justamente la palabra lo describe bastante. A escarbar y escarbar, que hay mucho que sacar. Muy bien. Muy bien, Silvia. Pues estamos en el camino. Adelante también. Gracias, Silvia. Muy bien, pues si no hay nada más, teníamos previsto acabar a las 8, son 8:30, pero bueno, hemos podido aprovechar también el tiempo para compartir, creo que es una buena oportunidad.
Y hoy pues ya teníamos la agenda cubierta con esto, así que nada, no sé si antes de darte paso, Marco, para que despidas la reunión, pues agradeceros de nuevo vuestra asistencia, vuestro interés. Muchas gracias por este tiempo y espero que pues os haya sido de provecho y como decía Marco, voy a aprovechar, sigáis escarbando porque hay mucho más que se puede ir sacando de todo esto. Así que gracias y mando un afectuoso saludo a todos y cada uno de vosotros. Así es. Muchísimas gracias, Johnny, a ti, a tu familia. Y bueno, el grupo La Fe de Israel, otro cariño, abrazo y beso que nos tienen bastante limitados de estas cosas que nos gustan, de juntarnos físicamente, pero bueno, gracias damos al Eterno que por lo menos me conecto también concretar los propósitos, los proyectos que tenemos como grupo también, ¿no? Que es de compartir lo que vamos descubriendo y lo compartiendo a nuestros queridos amigos, familiares y tal. Y también crecer como grupo, porque tenemos muchas dudas, queremos aprender y como grupo también estamos escarbando, ¿no? Para querer descubrir más cositas que el Señor nos va mostrando y Él va abriendo camino en este tiempo de abrirnos a esa verdad, ¿no? Saludo a todas las personas que se han podido conectar de todas partes. Un saludo, un agradecimiento fortísimo y animarlo para que continúen. El grupo está, bueno, ya Jonathan dio la dirección de correo, si quieren mandar preguntas, cuestiones, temas a tratar, también nos pueden encontrar por Facebook en La Fe de Israel y seguramente va a salir el logo, bueno, ahí van a poder hacer también aportes, comentarios y un poquito lo que estamos desarrollando. Creemos que el Señor nos va a dar la oportunidad de poder hacer más cosas y va a ser, como decíamos hace rato, no va a ser la primera charla, ni el primer taller, la primera conferencia, sino que van a haber muchas más. Esperemos que sea así y esperemos que podamos aprender muchísimo más cosas. Así que nada, abrazo grande, shalom, paz del Señor para todos y bendiciones. Adiós. Chao, chao. ¿Dónde está el daño? No le veo. Solo se ve el aire. Ok. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, ya me dirá el café dónde. ¿En qué cafetería nos vemos? Cafetería, mira. ¿En qué cafetería? Tiene que estar bueno el café. Aquí en Vila de Cans las abren hoy, el lunes, o sea, que ningún problema, también hay. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Bendiciones a cada uno de ustedes. Espero que hayan aprendido, lo puedan aplicar a su vida y puedan entender verdaderamente las escrituras para que nos sea de bendición aquí en la tierra y también en la vida venidera. Bendiciones, shalom, shalom.